Vamos a continuar, jóvenes, eh, nuestra sesión. Y estamos hablando precisamente en una sesión anterior de qué o cómo es que debe de constar o qué es lo que debe de constar en una acta, en este caso en una escritura, en un protocolo, y que bueno, pues lleva ciertas indicaciones para darle esa secuencia y no perdernos en esta situación. Veíamos qué es lo que bueno, en esa correlación con la clase o la sesión anterior, veíamos que quién iba a presentarse respecto a los comparecientes, ¿no? Decíamos cómo tiene que representarse la persona física, en el caso que sea una persona moral y demás situaciones. Bueno, saber quién tiene capacidad, acuérdense, nosotros veíamos o han visto ustedes esa situación de la capacidad, y habla también de la parte de la legitimidad, ¿no? En cuanto a quién es quien está compareciendo, pues, como tal ante el notario. Y bajo esa situación, bueno, pues hacerles saber quién es quien tiene o quién es quien va a realizar esa escritura o ese acto jurídico, y que pues tiene que estar ahí con el notario. Bajo esa situación, vamos a continuar viendo cuáles son esas formalidades que pues refiere la ley del notario para específicamente pues los temas de los actos jurídicos que refieren esa solemnidad que debiese de llevar a cabo ante el notario. Por ejemplo, en el punto número 11, habla de que los comparecientes, cuando haya alguien que comparecer ante el notario, debe expresar el notario o debe de señalar siempre el notario, en su caso la de sus padres, ¿sale? Nombre y apellidos, en el caso de que haya, pues, que designar de qué nacionalidad es el que comparece. En el caso de los padres, ¿quiénes son los padres? Normalmente se le pone padres mexicanos, ¿no? O de padre mexicano, de madre, pues, tal nacionalidad. Siempre poner. Y los nombres de quiénes son los padres, esto para definir, pues, en lo específico quién es esa persona que se encuentra compareciendo ante el notario. Esto pues le dará más certeza al acto jurídico, precisamente por la señalización de quién es el que está precisamente actuando bajo ese acto jurídico, ¿no? Perdón por el pleonasmo, pero pues lo tengo que utilizar. También el lugar y su momento, esto acuérdense que es del que comparece. Siempre es importante señalar esta situación, porque cuando nosotros señalamos esa situación, bueno, pues tenga bajo esta situación, pues que sí se deba de especificar el quién es el que está compareciendo, para, en caso de que exista pues, aunque no es muy común, debiese de existir una situación respecto a un homónimo, ¿sale? Entonces, imagínense que haya un homónimo, porque hay tanta coincidencia que se parece el homónimo, es decir, una persona que se llame igual, se apellida igual y que tiene la misma fecha de nacimiento. Entonces, hay tanta exactitud que para identificar quién es quién, pues el notario deba de hacer estos señalamientos. Esto para evitar alguna confusión de que pues quién es quién, ¿no? Por ejemplo, también hay algunas circunstancias
que el papá se llama exactamente igual al hijo, o el hijo se llama exactamente igual al papá. Entonces, hay también algunas confusiones que debiese de identificarse, ¿no? Para evitar alguna confusión cuando se está señalando, pues, ese acto jurídico y o que se pueda existir algún problema en cuanto a, pues, quién es quién. Precisamente por eso cuando se va a comparecer, se debe especificar precisamente cuáles son, pues, estos datos, ¿no? La ocupación, el estado civil y el domicilio. También es importante esta situación, principalmente el estado civil. La ocupación, bueno, pues para describir quién es, ¿no? Y el domicilio también para describir quién realiza el acto jurídico. Pero aquí lo importante es el estado civil. ¿Por qué? Cuando una persona debiese de, por ejemplo, vender una propiedad o está vendiendo algo, recuerden que el estado civil y que en lo específico, si es el estado civil casado, porque acuérdense que nada más existen dos estados civiles, solteros o casados. Ya entendamos esta parte que no existe el que soy viudo, soy divorciado, o dejado, ¿no? Luego dicen ahí. O papá soltero, ¿no? Mamá soltera, luego alcanzo a ver que alguna situación está por ahí, pero no, miren, ¿a qué se refiere? Que únicamente hay estado civil soltero o estado civil casado. Y nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que una persona con estado civil casado, pues quiere vender. Bueno, aquí en la escritura, bajo ese acto jurídico que se quiere celebrar, cuando el notario establezca que el estado civil es casado, debiese establecer entonces que lo que está vendiendo, ese acto jurídico, será válido única y exclusivamente al porcentaje que le pudiese corresponder en cuanto a la sociedad conyugal. Y ustedes preguntarán, oiga, prof, sí, pero pues sí, soy casado, pero estoy en bienes separados. Bueno, y de aquí voy a preguntar algo, y es que siempre el notario lo va a hacer valer. Luis Alberto, buenos días. Dígame usted, ¿cuál es Buenos días, licenciado. Buenos días, Liz. Dígame, Alberto, por favor, ¿cuál es el, el documento que regula la sociedad conyugal o la separación de bienes? ¿Cómo se llama ese documento que regula y no me diga el acta de matrimonio, porque no es? ¿Cuál es esa ley? O bueno, no es que sea una ley, sino que es una disposición legal que ustedes vieron en aquella materia de derecho familiar cuando analizaron el tema del matrimonio, que bueno, pues esa base era sobre la que regulaba cómo se dividían los bienes dentro del matrimonio. Y que bueno, pues deban ustedes especificarla precisamente para, pues, señalar la existencia o cómo es que se va a regular o quién rige la sociedad. Ahí creo que va a quedar más claro. ¿Quién es quien rige la sociedad conyugal o la separación de bienes? Luis Alberto. El Código Civil, licenciado. Gracias. Sí, efectivamente el Código Civil, pero ¿qué institución lo va a regular? ¿Qué institución? No logro entender. A ver, si yo refiero que estoy casado y que estoy bajo la sociedad de bienes separados, ¿cómo es que yo dispuse qué bienes sí entraban a la sociedad conyugal y qué bienes no entraban a la sociedad conyugal? Andrea, a ver, usted levantó la manita y usted sabe la respuesta. Profe, ¿se refiere a la institución o al documento? Pues miren,
pongamos que es lo mismo, ¿no? La institución o el documento bajo el cual nosotros nos vamos a indicar. Y tampoco me voy a decir que es el registro civil. Por favor, Andrea. Dígame usted, Andrea, a ver, yo sé que usted sabe. No, pues sí le iba a decir eso, profe. No. A ver, Sí. alguien que recuerde. Adelante, Luis Alberto. Perdón, se trabó mi computadora. ¿Usted quiere la institución que regula los matrimonios y eso? ¿No será el registro civil? Bueno, el registro civil únicamente lo registra. Por eso se llama registro civil, porque lo va a registrar. Pero existe, ojo por ahí, existe un documento que regula la sociedad conyugal o la separación de bienes. Por ahí vi que alguien levantó la manita, nada más que no alcancé a ver quién. A ver, yo sé que ustedes saben. Yo sé que ustedes saben. Profe, ¿sería un convenio o algo así? Sí, ese convenio, ¿cómo se llama? A ver, casi me memoricé. Un segundo. Lo tiene ahí, ya casi lo tiene. Ya casi lo tiene. Los puse a pensar, jóvenes. ¿Es el convenio de régimen patrimonial? Sí, pero ese convenio tiene un nombre en específico y lo señala el Código Civil, ¿eh? O sea, el Código Civil es bien claro. La sociedad conyugal o la separación de bienes se va a regir por ese convenio, pero ¿cómo se llama ese convenio donde indica qué bienes sí entran a la sociedad conyugal y qué bienes no entran en la sociedad conyugal? Yo sé que ustedes saben. Son cuasi abogados jóvenes. Ya estamos en el último pasito de su preparación profesional académica. ¿No, jóvenes? Yo sé que ustedes saben. No, profe, no doy, no me acuerdo. ¿No es el régimen patrimonial? Sí, pero ¿cómo se llama ese convenio donde se establece el régimen patrimonial? Ese convenio tiene un nombre. Bueno, yo sé que ustedes lo saben. Y cuando lo escuchen el nombre, van a decir, ah, sí es cierto. Yo lo sé, miren. Pues para eso hay que irnos entonces al Código Civil, ¿no? Y dice por allá de la sociedad conyugal y asimismo dice de la separación de bienes. Y dice exactamente lo mismo. Dice, artículo 4.29.
Disposiciones que regulan las capitulaciones matrimoniales. Ahora refiero. Andrea, ¿qué son las capitulaciones matrimoniales? ¿Quién, Andrea? Disculpe, profe. Ah, usted, Nayeli, perdón. Gracias. ¿Me puede volver a repetir su pregunta, por favor, si es tan amable? Fíjese que dice así el código civil en el 4.29. Dice, la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es eso? ¿Serían los derechos y obligaciones entre un matrimonio? ¿Se lo podría decir así? Pues no tanto así como los derechos y obligaciones, porque pues esos derechos y obligaciones son subjetivos. ¿A qué refiero? Pues que ahí están, ¿no? Ahí están. No, no se van a mover. Pero ¿qué serán las capitulaciones matrimoniales? A ver, déjeme pienso. ¿Alguien más? Luis Son los Alberto. pactos, ¿no, profe? A ver, por Los ahí, ¿quién pactos, me habló? yo, Oscar. Oscar, adelante, Abraham. Son los pactos donde, pues sí, donde hace los pactos que hacen los cónyuges para ver qué van a entrar, como, o sea, los bienes que van a entrar en caso de cuando, bueno, o sea, sí, cuando se compren, pues bienes inmuebles, o muebles y así. De igual manera, cuando pues se divorcien, que se va a quedar cada uno, ¿no? Por ahí la lleva, Oscar. Buena idea. Luis Alberto. Perdón, licenciado, se me reinició mi computadora. Me quedé en lo que estaba preguntando hace ratito al licenciado, pero me quedé en que mi compañera Naya había dicho que era un convenio o algo así. ¿Lo acabaron de decir? Sí, bueno, no, apenas ahorita lo que dijo Andrea y lo que dijo Oscar es la respuesta a lo que estamos analizando. Ah, ok. Yo tengo un punto de vista más, como que diferente, un poco igual al de Oscar. Yo no le pondría pactos, le pondría más bien acuerdos celebrados antes de contraer el matrimonio, ¿no? Para checar ahora sí que su régimen económico, de su matrimonio, o en general, una u otra disposición que quieran involucrar dentro de él, ¿no? Sí, es correcto. Mira, y miren, jóvenes, vamos a establecer que las capitulaciones, perdón que lo diga en ese tono, las capitulaciones matrimoniales, pues es ese convenio, ese documento en el que van a establecer los cónyuges o los futuros cónyuges cuál va a ser precisamente este régimen respecto de los bienes que van a entrar o que no van a entrar respecto a el matrimonio. Y miren, me voy a salir un poquito del tema de acá de lo notarial, porque sí es importante saber también que establecer esta situación. Y que viene precisamente del Estado civil y que, bueno, ya mezclamos esta situación, pero acuérdense que el derecho es así, ¿eh? Tiene que agarrar de aquí, de acá y de acá. Entonces, cuando hablemos del Estado civil, cuando un notario establezca un acto jurídico en el cual le pregunte el Estado civil y que le diga casado, el notario tiene que establecer que si es casado, ¿cuál es el régimen bajo el cual fue unido el matrimonio? Y si el bien está dentro de la sociedad conyugal o no, o tiene una capitulación matrimonial o no, y cuál va a ser el régimen respecto a ese bien. Es decir, entendamos esta parte. Por ahí le voy a preguntar ahora a Consuelo. Andrea, Consuelo, ojalá me pueda escuchar. Le voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué significa haberme casado por separación de bienes o el régimen de separación de bienes? ¿Qué significa, Consuelo? Que durante los bienes que adquieran en el matrimonio, van a ser independientes de cada uno, ¿no?
Gracias, Consuelo, pero me está diciendo, me preguntó al final, ¿por qué ese o no me gustó? Ah, ok. Sí, pues es eso. Pero dígame, ¿me está preguntando o me afirmó? Le afirmé. Muchas gracias. Ahorita voy a responder. Gracias, Consuelo. Areli, a ver usted, ¿para usted qué significa eso? Areli, no me contesta. No la despierto, licenciado. No, vamos a despertarla. No. Daniel, a ver usted, Daniel. Sí, perfecto. Yo entiendo que en caso de separación, los bienes que adquirió cada persona seguirán siendo de ellos individualmente. Ok. Jezabel, ahorita respondo. Quiero saber la opinión de todos. Jezabel, para usted, ¿qué es eso de casarse y haber unido el régimen o contraído nupcias con el régimen de separación de bienes? Para usted, ¿qué significa eso? Pues igual que como mencionaban mis compañeros, que los bienes que se adquieran durante el matrimonio o los bienes que ya tenga cada persona o los bienes que puedan llegar a heredar serán únicamente como de manera individual, o sea, no se van a compartir al momento de separarse. Ok, gracias. Nacheli, Mande. usted, ¿comparte Ah, lo mismo o dice, no, yo soy rebelde? Bueno, yo digo que es como un régimen económico que se le puede adquirir a los cónyuges para que se establezcan sus derechos y obligaciones hacia su matrimonio, es decir, que cada quien le tenga su propia parte y así cuando se lleguen a divorciar, pues se puedan divorciar sin ninguna complicación. Gracias. Alejandra, Mande. ¿usted qué opina de este régimen de separación de bienes del matrimonio? Pues yo pienso más o menos igual que mi compañera Nayeli, que sí, para que no haya ningún problema cuando se divorcie, que sea siempre por separación de bienes. Ok. Abraham, usted. Am, pues, pues es que sí, es muy similar mi idea, pero pues es como que cada cónyuge conserva sus propiedades y la administración como ellos la quisieron que sea pues libre de sus Del de contrario, sus ¿no? acuerdos. Ok. Gracias. Alberto. Sí, licenciado, pues yo lo tomaría como similar a mis compañeros, que al momento de que los cónyuges adquieran el matrimonio por el régimen de separación de bienes, consistirá en que cada uno aportará, ahora sí que, o más bien se administrará de sus propios bienes, pero alguien deberá de aportar algo al hogar común, ¿no? Ok, gracias, Luis Alberto. Y a ver si ya despertó Areli Orozco. Listo. Hola. Hola, Areli. A ver, ¿usted qué opina? Sí, es mejor, ¿no? Que con el matrimonio sí, un problema este, la repartición, ¿no? De bien, yo creo que es mejor a quien cosas y problema menos. Gracias, Areli. Gracias. Por ahí se le cortaba bastante. Miren, muchas gracias. Decirles que lo que ustedes piensan es un mito. Todo lo que ustedes piensan es dentro de los mitos que tiene el matrimonio. Porque eso están pensando ustedes, ¿va? Eso refiero en lo que ustedes, los comentarios que ustedes dijeron. Por eso dije que no iba a responder hasta haber escuchado a todos.
y que voy a referir una situación, les mandaré una clase de matrimonio más tarde para que ustedes vean y analicen este tema respecto a lo que dice la ley. El hecho de que yo me haya casado y que en mi acta diga que estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes y que yo no haya dispuesto, fíjense lo que voy a decir, y que yo no haya dispuesto esta situación en una capitulación matrimonial, pues eso y nada es lo mismo. Y se preguntarán ustedes, ¿y eso qué significa, profe? Bueno, miren, no significa nada. Y voy a lo siguiente. La ley es muy clara. Tanto la sociedad conyugal como la separación de bienes tiene que estar regulada bajo las capitulaciones matrimoniales. Pero, si ustedes hacen el experimento social, un experimento social que van a tener de aquí al jueves que tengamos la siguiente clase, y le pregunten a sus familiares, amigos, que se hayan casado, y que digan que se casaron bajo la sociedad, se casaron bajo la separación de bienes, y que piensan esa situación que, pues si me casé sobre la separación de bienes, en los que indica que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, porque así lo dispusimos desde que nos casamos, pues es un mito, jóvenes. Y lamentablemente la gente lo sigue pensando, en que lo mío es mío, lo que sea mi nombre es mío y lo que sea tu nombre es tuyo. Eso no es cierto. Si ustedes encuentran a una persona que se haya casado por el régimen de sociedad, de separación de bienes en la sociedad, en su sociedad, y que se casaron bajo la separación de bienes, y que haya realizado las capitulaciones matrimoniales, la verdad es que sí le puso atención, ¿sale? Y voy a decir esto, pongan atención a lo que voy a decir. Si ustedes se casan por el régimen de separación de bienes y no, ojo, no existen las capitulaciones matrimoniales, que es este convenio, donde los cónyuges o los futuros cónyuges disponen qué bienes entran y qué bienes no entran, la ley dispone que ustedes están casados, sí, por un régimen de separación de bienes, pero únicamente respecto a los bienes con los que ya tenían respecto a antes del matrimonio. Es decir, que si ustedes se casan teniendo bienes ya a su nombre o que hayan adquirido antes del matrimonio, estos seguirán siendo de ustedes, de cada uno de los cónyuges, si adquirieron bienes respecto de previo a el matrimonio. Es decir, si yo adquirí una propiedad y está mi nombre y mi esposa adquirió otra propiedad y está su nombre, pues indica que estos bienes no entran, ni en uno ni en otro régimen, sin importar. Pero la ley dice que todos los bienes que se compran o que se adquieren dentro de la sociedad conyugal, dentro del matrimonio, se entenderán que son de la sociedad conyugal, aunque su acta diga que están casados bajo el régimen de sociedad, separación de bienes, aunque su acta diga que están casados bajo la separación de bienes, estos bienes que ustedes adquieran durante o después de haber celebrado el matrimonio serán de ambos, 50-50. Y es algo bien común que la gente piensa que al momento de separarse, del momento de divorciarse, pues el hecho de que esté a mi nombre, pues es mío. Bueno, eso no es cierto. Y precisamente quien lo regula es la capitulación matrimonial. Esta capitulación matrimonial se tiene que hacer cada vez que compran un bien, sea bien mueble o bien inmueble, o el que sea, ¿sale?
Entonces, por cada vez que, supongamos, yo me caso por la separación de bienes, cada vez que yo vaya a adquirir un bien, se tiene que modificar la capitulación matrimonial, o sea, este convenio, ¿sale? Este convenio debe disponer que esos bienes que yo estoy adquiriendo no entran en la sociedad conyugal, ¿sale? Eso entendámoslo así. Ahora, pregúntenle a la gente que se casó por separación de bienes si tiene sus capitulaciones matrimoniales. Y miren, así han caído de asuntos aquí en el despacho que piensan que por haberse casado por la separación de bienes, pues de cada quien son los bienes de cada quien. Y principalmente del esposo, ¿no? Que es el que dice, no, si estoy casado bajo la separación de bienes y los bienes que están a mi nombre son míos y como ella no tiene nada, pues no le corresponde nada. Y ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Cuando esta persona, pues yo le digo, discúlpeme, pero pues eso no es posible. Pues sí, es que estoy casado bajo el régimen de separación de bienes. Ah, perfecto, felicidades. Qué bien que usted pensó en ese momento. Pero pues creo que usted realizó un acto jurídico sin haber consultado con su abogado. O sea, usted lo hizo nada más por pensar, pero nunca se lo consultó a un abogado. Y como se quiso ahorrar esa asesoría, pues ahora le va a salir más caro. Porque precisamente existe quien regula la separación de bienes y son sus capitulaciones. Entonces, para empezar el trámite, para exentar de que a su esposa le corresponda, pues, 50%, tráigame, por favor, sus capitulaciones matrimoniales y les van a decir, ¿qué es eso? Y esas capitulaciones matrimoniales, como los dijimos desde el principio, sí es un convenio donde ambos, no nada más una parte, es bilateral, ambos disponen y están de acuerdo que esos bienes que están adquiriendo única y exclusivamente son, pues, de quien los compra. Pero como no tienen esas capitulaciones matrimoniales, que son las que regulan esta sociedad conyugal o la separación de bienes, pues la ley dice que son de ambos. Y si no me creen, lean lo que dice, y fíjense lo que dice el artículo 4.46. Dice, la separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales o por la sentencia judicial. La separación puede comprender no solo los bienes que sean propietarios de los cónyuges al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después. Para efectos del divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención del hogar o cuidado de la familia, o sea, de los hijos, de manera cotidiana, o tenga desproporcionalmente menos bienes que el otro, tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio hasta por el 50% en base a los principios de equidad y proporcionalidad. Entonces, vuelvo a hacer referencia. Si ustedes se casan por el régimen de sociedad conyugal o por el de separación de bienes y no disponen capitulaciones matrimoniales, entiendan que los bienes son 50-50, excepto los que se han adquirido antes. Los que se adquirieron antes tienen excepciones, claro, porque precisamente los adquirieron antes. O recuerden, las herencias ni las donaciones van a entrar. Cuando hay herencias o hay donaciones son específicamente de quien pues los heredó. No entran en la sociedad, esos tienen excepción. Y los bienes que se adquirieron antes, ¿sale? Tampoco entran a la sociedad conyugal. Estos definitivamente no entran. Entonces, entendamos. Por ejemplo, también hay otra situación. Oye, es que mira, yo tenía una casa antes de casarme. Me casé, vendí esa casa y compré otra. Bueno, si ocupaste el dinero para que vendiste de esa casa y para comprar otra, existe la disposición, excepción de que esa nueva casa que tú compraste dentro de del matrimonio, pero que adquiriste con producto de la venta que tú tenías antes, tampoco va a entrar a la sociedad conyugal.
¿sale? Bajo esa situación, pues tampoco entraría. Entonces, cuando ustedes tengan un asunto donde diga el señor o la señora que, bueno, pues se casaron bajo el régimen de separación de bienes, tienen que traer sus capitulaciones matrimoniales, que son este convenio. Ah, pero ¿qué creen? Lo padrísimo de este convenio, pues las capitulaciones matrimoniales únicamente las puede realizar un notario. Un notario. Ustedes tienen que ir al notario cada vez que ustedes adquieran una propiedad, si es que se casaron bajo la separación de bienes o sociedad conyugal, como ustedes quieran. Miren, es que no sé para qué existen los dos regímenes, ya deberían de hacer nada más uno, que sería el régimen de la sociedad conyugal, para ver cuál entra y cuál no entra, para que ustedes dispongan, porque si no, entendamos que todos los bienes que ustedes adquieran dentro del matrimonio son de ambos, bajo la circunstancia que sea, sociedad o separación de bienes, cualquiera, todos los bienes que se adquieran dentro son de ambos, salvo que ambos hayan hecho un convenio en el cual dispongan con la fe del notario que esos bienes pues no quieren que entre en la sociedad, pero me dispongo yo. Ustedes firmarían una capitulación matrimonial respecto de que no entre una propiedad que ustedes adquirieron en el matrimonio y que no entre en la sociedad conyugal, pues creo que nadie la firmaría. Es más, les puedo asegurar que nadie celebra capitulaciones matrimoniales. No sé si han escuchado ustedes los famosísimos convenios que luego hacen los artistas o las grandes magnates de la industria o grandes magnates de comercio, empresarios, grandes empresarios, que pues cuando se casan disponen específicamente qué bienes entran y qué bienes no entran. Bueno, pues aquí vemos ese ejemplo, ese convenio que firman ambos frente a la fe de un notario, precisamente ahí están disponiendo cómo es que se va a regular ese bien y para quién es. Si ustedes no lo tienen, no se preocupen, es sociedad conyugal y ese bien se va a dividir en el caso de divorcio entre los dos. Si bien es cierto la función de la separación de bienes, pensaríamos que, como decía Nayeli, era para que cuando se separaran, pues cada quien lo suyo, lo que sea su nombre es de cada quien, se pensaría eso, pero en realidad no lo es, porque la gente, la verdad es que no sabe, ni siquiera conoce qué es una capitulación matrimonial, y pues ahí ya se vienen los problemas. Recuerdo mucho un cliente que pues su esposa siempre la tuvo en casa, cuidando a los hijos, y pues el señor, pues ya saben, trabajando, consigue otra persona, hace familia con otra persona, pero cuando se quiere divorciar, pues le dice a la esposa, no te voy a dejar nada, te voy a dejar en la calle. Y pues recuerdo mucho que pues me burlaba del abogado y de él, porque me decía, es que no le toca nada, nos casamos bajo el régimen de sociedad, de separación de bienes, y pues ella no tiene nada. Le dije, pues sí, está bien, promueva su disolución de bienes para ver cómo nos corresponde, ¿no? Entonces ya cuando le caemos en el zarpazo de que ella pues había utilizado toda su vida para cuidar el hogar, cuidar la situación de la casa, cuidado de los hijos, pues le tocó el 50% de todo, y después ya no supo ni qué onda el señor, y le tuvo que ceder pues un poco más, porque si no también había conflicto. Entonces, vean la situación de este tema, que deriva precisamente de ir con un notario para establecer el estado civil y la sociedad conyugal respecto a los que se van a celebrar y cuál es el convenio que los va a regular. Entonces, imagínense esa parte. Luis Alberto, comentario. No, licenciado, ninguno. Queda clara esa situación de la sociedad conyugal y la separación de bienes, que para eso específicamente se requiere pues el notario, y que deba de dar esa fe, esa legalidad de esa actuación que se debe de estar haciendo, que se deba de hacer respecto de pues esta determinación. ¿Y por qué se los digo? Miren, cuando el notario va a celebrar un acto jurídico y le pregunte su estado civil, el notario va a decir, ok,
Estado civil casado. ¿Bajo el régimen de qué? Sociedad conyugal. Ok, entonces aquí hay que mandar a llamar a la esposa también, porque en caso de que la esposa diga que ese bien pues se vendió irregularmente y demuestra que está casada con la persona que supuestamente vendió, bueno, pues esta persona es dueña, la esposa es dueña al 50% y que a ella nunca se le tomó en cuenta. Entonces el notario, cuando le pregunta el estado civil, deba de decirle que tiene que venir a firmar la esposa también como vendedora, porque ella es dueña al 50%, porque si no, nada más el esposo está vendiendo su 50%. El notario tiene esta certeza de que lo que va a hacer lo va a hacer adecuadamente. Entonces, también cuando ustedes hagan sus contratitos privados de compraventa, que es a lo que nos dedicamos nosotros, refieran en las declaratorias el estado civil y que en caso de que aparezca el estado civil, que quien da la autorización de la venta, aunque sea a nombre del esposo, a sabiendas que está casado, entonces poner también que la esposa está vendiendo, porque los dos son dueños. Tengan esa situación siempre, 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 siempre y quédensela así como muy, muy clavada, de que si es una persona al que está vendiendo, refieran, oye, ¿estás casado? Sí. Ok. Indícame por favor el nombre de tu esposa, el acta de matrimonio o simplemente el nombre de tu esposa, ¿no? Y que ella también venga a firmar, que se le ponga también que ella está autorizando o que el vendedor tiene la autorización de la esposa. Déjenme buscarle un contrato que acabo de hacer hace poquito, para que ustedes vean que de verdad, me he encontrado con tantas cosas en esta selva del conocimiento del derecho, que la esposa se pone al brinco, ¿eh? La esposa, no, pues es que vendió, si vendió fue su parte. Entonces, tú como abogado, ¿cómo quedas, no? Porque el comprador dice, bueno, pues abogado, pues usted, yo lo contraté y le pagué porque me hiciera este contrato de compraventa, y pues ahora dice que ese contrato de compraventa es nulo porque la esposa es dueña del 50%. Entonces me va a meter pleito porque hay un vicio en el consentimiento. Entonces, imagínense. Dejen buscar, pues aquí lo tengo. ¿Cómo es que yo le pongo? ¿No? Para evitar cualquier situación. No. No saben ustedes qué nos encontramos en esta vida, ¿no? Ay, tu foco. Éxito. Por favor, que no sean maestros. Que se dediquen a otra cosa. Sí, que se dediquen a otra cosa. Cuídate, gracias. Con cuidado. Gracias. Cuídate. Bye. Chao. Con cuidado. Uy. No, no es. Aquí está. Sí, es este. ¿Cómo no? Ahí está, miren. Contrato de compraventa. Aquí está. Que celebra el señor Sebastián Trejo Hipólito como la parte vendedora, quien en lo sucesivo se le denomina vendedora. Y la señora M.A. Leonor Contreras Martínez como la parte compradora, quien en lo sucesivo se le denomina compradora. Al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones. Y les pongo aquí. Dice, declara la parte vendedora lo siguiente. El señor Sebastián Trejo Hipólito, ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, originario del Estado de México, casado y con capacidad para contratar. B, que tiene el consentimiento de su esposa
para realizar la presente negociación y otorga su consentimiento en este acto, o sea, la esposa. Pero, pues como ella no aparece en el título de propiedad, refiero que la esposa va a otorgar su consentimiento en este mismo acto. ¿Qué significa? Que al final está la autorización y consentimiento del cónyuge, la señora M.A. Jacqueline Suárez Calzadilla. Creo que se llama así la señora, ¿no? Entonces, aquí está esa disposición y que se la pongo además en todas las hojas, ¿no? Que deba de tener estas consistencias para evitar cualquier situación que después la señora diga, no, pues es que yo no quise vender. Discúlpeme, ahí en este acto se liquidó, se compró y usted estuvo consciente, usted autorizó que se llevara el acto jurídico, tan es así que firmó. ¿Sale? Y bueno, pues ahí ya escudamos precisamente esta situación respecto de el que esa persona, pues a lo mejor quisiera, pues hacer otra situación, ¿no? Entonces, aquí, eso es lo que nos va a respaldar. Por eso es importante que nosotros establezcamos, cuando hacemos un acto jurídico, el estado civil. Cuando es el notario, miren, el notario ni tiene problema, pero cuando ustedes lleven ese trabajo al notario, establezcan, lleven todos los requisitos. Si es el estado civil, pues anexen el acta de matrimonio, ingresen en las identificaciones de ambas partes, para que todos firmen. Es importante que todos firmen, precisamente para evitar que este acto jurídico pues tenga una nulidad o no sea válido, porque lo que se vendió fue el 50% a lo que hace referencia en cuanto a los bienes que puedan ser de ambos, ¿no? Y que esto se establece pues como tal, ¿no? Ahí está dispuesto pues esta situación, ¿sale? Entonces establezcamos, bueno, pues cuál es la situación, ¿sale? ¿Dudas? No, ninguna, profesor. Licenciado. Perfecto. Miren, también otra disposición respecto a cómo comparecen. Anteriormente ustedes saben, y voy a pasar al siguiente punto, al expresar el nombre de una mujer casada. Anteriormente había algunas disposiciones que la propiedad estuviese, por ejemplo, les voy a mostrar, no tengo aquí. Hay una propiedad de una señora, no tengo aquí, pero la tengo en un juicio, y que cuando yo solicité el tema de, cuando yo solicito precisamente el tema de la inscripción, venía a nombre de ella, sí estaba a nombre de ella, pero venía a nombre de el nombre de casada. Dejen ver si por aquí lo tengo. Es también un juicio que tengo por aquí, que estoy llevando a cabo, pero que no lo voy a encontrar aquí. No lo tengo aquí. Es un juicio que precisamente refiero, que está a nombre de una señora, pero en la inscripción se hizo a nombre de ella, pero como en su nombre de casada. Es decir, se llamaba, no sé, por poner un nombre, Juanita Pérez de Sánchez. Y el de Sánchez, pues era que era la esposa de tal, ¿no? De un tal Sánchez. Entonces, para evitar esta situación, más adelante, en una reforma de la ley del notario, se dispuso que si se tenía que poner el nombre de una señora casada, como se ocupaba el de,
de Sánchez, de López, de Velázquez, ¿no? Ya saben, pues no fuera así, porque iba a haber confusión cuando precisamente se dispusiera esta situación, ¿no? Entonces, pues, tener bien preciso el tema de que debe de incluirse el apellido materno. O sea, no ponerle en estas actuaciones de tal persona, o sea, el nombre de Casada, porque era el nombre de Casada el que se ponía. Entonces, para evitar esa situación, pues la ley ahora refiere que deba de ocuparse el nombre natural de la esposa casada, ¿no? Sin incluir el de, porque, bueno, pues existen pues estas situaciones, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo para que ustedes, bueno, pues lo podamos analizar. Dice, en el supuesto de representación de personas físicas, el representante deberá declarar las generales del representado ya mencionadas. Recuerden que si nosotros estamos representando a un físico, debemos de estar representando como ellos, como si fuéramos ellos. Por eso tenemos ese mandato, porque no podemos nosotros presentarnos como nosotros, como los que estamos representando, sino a quienes estamos representando, ¿sale? Para evitar cualquier situación. Por eso los apoderados o los representantes legales deben de tener un poder notarial, y que con ese poder notarial ustedes, es como si la persona fuera, no ustedes, como si la persona estuviera actuando, ¿sale? Para ese dato. Dice, tratándose de extranjeros, asentará sus nombres y apellidos como aparecen en el documento migratorio correspondiente. Igual, por eso es que ese documento, pues, es la identificación oficial, bueno, pues, de esa persona, en el caso de que nuestro país esté haciendo un acto jurídico, pues, y que deba de establecerse como tal, ¿sale? Ahí lo dejamos. Siguiente. En el 12 dice, siempre hará constar bajo su fe respecto de los comparecientes lo siguiente. Es decir, el notario tiene que tener la certeza de que la persona que está frente a él sea esa persona, ¿sale? Por eso dice, siempre hará constar bajo su fe. Todas las actuaciones que, aunque el notario tenga gente a su cargo para estar haciendo ese acto jurídico, ¿sale? El notario, cuando vaya a celebrar el acto jurídico, el notario tenga que recibir la firma directamente de la persona. ¿Y qué pasa? Miren, les voy a decir cómo trabajaban en la notaría donde yo estaba. El abogado tenía como 6 abogados, ¿no? En la oficina. 6 abogados que trabajaban, pues, para este notario. Todos los abogados tenían, pues, cada quien sus áreas, ¿no? Tú haces esto, tú haces aquello, tú te encargas de esto, tú de aquello, ¿no? El abogado recababa todo. A ver, tráigame esto, lo otro, hacía la escritura, o hacía el protocolo, lo revisaban, veían qué hacía falta, qué no hacía falta, y citaban a los comparecientes un día y un horario específico, pero lo citaban con la presencia del notario, para que en presencia del notario firmare lo que tenía que firmar, pues, los comparecientes, para que el notario tuviese esta certeza y de que el abogado no estaría o no estuviese haciendo por ahí una mala actuación que le constare o que le costare al notario su trabajo, ¿no? O la licencia. Ya vimos en el caso de revocación de mandato. Por eso los notarios son muy desconfiados. Aunque ustedes estén haciendo ese trabajo, pues el notario siempre va a mandar a llamar a las partes para que, bueno, verifiquen si las personas que están presentes sean las personas que señala el acto jurídico. Por ejemplo, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, primero acreditar su identidad, ¿sale? ¿Cómo van a acreditar la identidad?
aquí les voy a prestar una credencial de elector. Esta credencial de elector ya tiene ciertas, pues, características que debiésemos de identificar. Anteriormente, las notarías tenían un sistemita directamente del INE, o en aquel entonces del IFE, en el cual verificaban que esa credencial era válida, ¿no? Metían los datos, anteriormente así lo hacían, metíamos los datos en ese sistemita del IFE y nos sacaba una página y decía, efectivamente esta credencial de elector es válida y está vigente, porque acuérdense también que si no estaba vigente, arrojaba esta credencial, no es vigente, ya no está actualizada, esa persona ya no podría celebrar ningún acto jurídico porque ya no era vigente, entonces tenía que ir a actualizar. Y nada más sacaba una pantallita que decía, pues esta credencial sí está registrada, sí es válida y representa a la persona que dice ser ahí. Y bueno, pues el notario identificaba que la persona que estaba en la foto y que tenía enfrente representaba el INE que estaba ahí, ¿no? Que tenía a su vista. Pero ya saben, ¿no? Estas tecnologías, identificaciones falsas, y dirían ustedes, oiga, profe, ¿identificaciones falsas? Sí. Así como lo escuchan, jóvenes, identificaciones falsas. Falsas. ¿Qué hacen las personas para esto? Llevan una INE con los datos de el que verdaderamente es, ¿sale? Pero con la foto del que está usurpando la identidad. Entonces ahí hay un delito de usurpación de identidad, ¿sale? Y así le hacían. Algunas personas decían, sí soy yo, y revisen la página, y sí, efectivamente la credencial era válida y estaba vigente. Sí, claro, pues nada más habían suplantado la persona. Lo pueden, sí, ¿qué creen? Hasta títulos falsos existen, que no pueden hacer una INE, ¿no? Por favor. Ya saben ustedes dónde, o se imaginan dónde. En esa Universidad de Santo Domingo donde sale todo, ¿no? Hay muchas cosas ahí legales. Bueno, y por no decir el lugar, nada más la Universidad de Santo Domingo. Ahora, hoy en día no es tan fácil que se pueda usurpar la identidad de una persona y yendo directamente a una notaría. ¿Por qué? Bueno, ustedes han ido a Telcel, si es que tienen una línea Telcel, y han ido a checar cualquier situación de su línea, algún reporte o algo, han ido al centro de atención a clientes, ahí a Telcel. No sé quién ha ido últimamente, en el último año. No, licenciado, ni siquiera tengo. Ni teléfono tengo, nada, güey. Si nosotros asistimos a este centro de atención a clientes, si ahora está en Telcel, en los bancos, que tienen un cuadrito donde se escanea tu huella digital. ¿Sí? Tu huella digital. Bueno, pues los notarios han solicitado esta automatización de identificación al IEM o al INE, ¿no? En este caso. Para identificar que la persona que está yendo lo pasan a una máquina especial, bueno, a una computadora, donde refieran que la persona que dice tener la credencial con la persona que está presente, la escanean su huellita y la mandan directamente a la central del INE para identificar que efectivamente esa persona es la que dice ser. Así como si fuera una película, ¿qué creen? Que ya se toma en cuenta esta parte. Entonces, con el notario no va a ser tan fácil que una persona pues vaya y diga ser esa persona y que refiera tener o hacer ese acto jurídico si no representa su identidad con la que dice ser en la credencial, con la que está registrada ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues todos estos candados que le han puesto precisamente es para que el notario tenga
esa validez o tenga esta fe, por eso acuérdense que tiene esta fe pública y que tenga esta solemnidad para celebrar ese acto jurídico. Y así evitamos cualquier situación rara que pues pueda disponer ese tema. ¿Sale? Esto en cuanto a la habilitación de estas nuevas tecnologías de la información, las famosísimas TIC, y que el notario pues hoy ya está dentro de esto. Ya a ningún notario pues le van a hacer ahí una mala jugada, porque desde que va a acreditar esa personalidad, o acreditar su identidad, pues lo tiene que hacer mediante este sistema, forzosamente. Ya no es de que, ya no puedo, o no quiero, no. Todos ya estamos ligados a una huella. Todos. ¿Sale? Y por eso es el tema que hoy en día tenemos que tener registrado nuestra línea telefónica con este padrón, precisamente con todos aquellos datos digitales, dactilares y demás, para identificar de quién es una línea, precisamente para identificar, bueno, algún delito que pudiese surgir de una línea telefónica. Todos los que no, se van a dar de baja, porque pues no estarían acreditados, ¿sale? Ahí lo dejamos. Entonces, ya acreditamos la identidad. 2, que a su juicio tienen capacidad legal. Acuérdense, ¿cuál es la capacidad legal? Alberto, ¿cuál es la capacidad legal? La de tener 18 años para poder ejercer actos jurídicos. Es correcto. A eso se le llama la capacidad de goce y de ejercicio. Y se obtiene con la mayoría de edad. Pero además de eso, no tenemos que tener, en este caso, el estado de interdicción, ¿no? Que posiblemente el notario visualice. Por eso es que cuando se le lleva una persona con el notario, pues toda esa experiencia va a hacerle algunas preguntas, lo va a entrevistar personalmente, y que esa persona no venga por ahí con alguna situación rara respecto a que está siendo aleccionado, o ya no tiene la capacidad intelectual o mental, o tiene espacios de lucidez para celebrar ese acto jurídico. Por eso dice ahí que a su juicio tienen capacidad legal, es decir, que no está en ningún estado de interdicción, que se refiere el Código Civil, porque si no tiene o tiene espacios de lucidez, pues no puede celebrar actos jurídicos. Él ya no tiene esa capacidad. Entonces habría que nombrar un tutor legal para poder actuar por él. Entonces también esa situación. Por eso cuando a los papás luego los llevan ahí todos viejitos, ahí que ya apenas los llevan ahí casi con su oxígeno, pues que el notario identifique que el que está haciendo la disposición es el señor. Por eso es que los va a mandar a llamar bajo, que conste que bajo su fe pues tienen esa capacidad. Es otra situación bien difícil, que luego los viejitos dicen, no, pues ya se está muriendo, vamos a llevarlo con el notario para que firme todo lo que tenga que firmar. Si el notario advierte que esa persona ya no tiene la capacidad legal o que está en un estado de interdicción, no va a celebrar ningún acto jurídico, porque él ya no tiene esa capacidad de pensar y de analizar qué es lo que está haciendo, ¿sale? Para que también lo tengan ahí bien analizado, por favor, no se les puede pasar esa parte, ¿sale? 3, que les fue leída la escritura, sí. Acuérdense que todo este trámite que se hace previo a tenerlo enfrente, cuando ya lo citan, narré más o menos lo que se hace, ¿no? Tú vas a querer celebrar un acto jurídico, atiendes una cita con el abogado, el abogado recaba toda la información, refiere qué es lo que se va a hacer, hace una preescritura, se analiza, se lee, que si está bien, que está mal, que hay que cambiarle algún dato, todo esto se va a ver. Una vez que ya esté todo esto, va a ser una cita con el notario, y el notario va a leer toda el acta y te va a dar a leer todo el acta para que veas, o que la persona que están interviniendo en este acto jurídico analicen qué es lo que se va a hacer.
¿sale? Por eso es que el notario todos estos actos jurídicos lo hace por triplicado. Los hace por triplicado porque a cada una de las partes les da una copia para que estén enterados, ¿no? De qué es lo que se está haciendo, para que la puedan leer, la puedan analizar, y si sí es correcto lo que indica, lo van a firmar, ¿sale? Que están de acuerdo, ¿sale? Por eso es que, bueno, pues establece ahí. Una vez que fue leída, dice la siguiente fracción, que les explicó el valor y las consecuencias legales del contenido de la escritura. Si es una compra-venta, un arrendamiento, una donación, una cesión de derechos, lo que vaya a hacer el notario, aparte de leer, ¿sale? Se las va a explicar. ¿Cuáles son esos efectos legales o consecuencias legales bajo las que están actuando? Porque a lo mejor el señor que fue ni siquiera sabe a qué lo llevaron. Ustedes indicarán, en todas las familias pasa, es que mi hermano lo llevó al notario y no supo lo que firmó. Miren, si firmó el notario, tengan la certeza de que el notario le hizo saber al señor y el señor lo hizo, y que el notario tuvo esa validez de describir que la persona lo realizó, ¿sale? Así, textual. Porque si no, pues puede caer en algún estado de interdicción y entonces habría que nombrar un tutor para señalar ese acto jurídico, ¿sale? Bajo esas consecuencias. El siguiente, que manifestaron su conformidad con el texto leído mediante la impresión de su firma. Si alguno de ellos manifestare no saber o no poder firmar, imprimirá la huella digital, firmando otra persona a su ruego y encargo. Entonces, si ya fue leída, aprobaron lo que decía, están de acuerdo, entonces el notario les va a dar a firmar que están de acuerdo. Y van a manifestar esa conformidad o esa voluntad, pues con su firma. Si alguien no sabe firmar, su huella, y van a poner a alguien a firmar a su ruego, ¿vale? De estar imposibilitado para imprimir su huella digital, se hará constar esta circunstancia por el notario. En dado caso el notario, pues con el hecho de que el notario prescriba que no puede firmar, no puede poner su huella, pero está dispuesto a señalar que sí está de acuerdo, el notario va a señalar que sí, el señor refirió verbalmente que sí, no sabe firmar, no pudo estampar su huella, pero está de acuerdo, ¿sale? El notario, precisamente por eso el notario tiene esa fe pública para describir y señalar qué es lo que puede hacer, ¿sale? Bajo esa situación. Siguiente, los hechos que el notario presencie y que sean relevantes o integrantes del acto, los va a anotar. Todo lo que el notario verifique, prescriba, vea que se llevaron a cabo durante la celebración del acto jurídico, el notario tiene que señalar todo. Todo tiene que señalar, absolutamente todo, ¿sale? Siguiente, la fecha o fechas en que firmen o impriman su huella digital y el notario autorice la escritura. Aquí, desde ese momento, desde que se están presentando, desde que se está autorizando, el notario va a darle validez a ese acto jurídico, precisamente con esta leyenda, ¿sale? ¿Tiene validez la escritura o se autorizó la escritura? Doy fe y autorización de que se llevó a cabo ese acto jurídico, ¿sale? Así es como debe de estipularlo el notario, ¿sale? Regresamos un poquito con la decisión o la descripción de que el notario deberá siempre cerciorarse de la identidad de los comparecientes y además debe de estar acreditada con los medios siguientes. 1. Por la propia declaración de que verificó personalmente su identidad conforme a la media afiliación contenida en la identificación oficial vigente con fotografía. Recuerden que esa situación ya no solamente queda en eso, Sí, si bien es cierto, es exactamente o se parece la persona que tengo frente con el INE, sí. Pero hoy recuerda que existen otros medios para identificar, que es la huella digital, que está proporcionada por parte del INE,
¿sale? En caso de que esto, además, no tengamos la certeza, porque es una credencial muy viejita y no se ha actualizado, entonces debe traer dos testigos, y que esa identidad de esos dos testigos esté debidamente identificada. Miren, ¿qué va a pasar? Hoy las personas adultas empiezan a tener desgaste con sus huellas digitales. Entonces, posiblemente el lector de huellas digitales ya no alcance a leer la identidad por la huella. Entonces, si no se pudo leer la huella de esa persona adulta, que ya es imposible, ya su huella ya casi ni existe, entonces debiésemos ser a otros testigos que atribuyan que esa persona es la que dice ser y que esas personas acrediten su personalidad o su identidad por medio de la huella digital, para que el notario tenga la certeza de quien atribuyó ser esa persona, vinieron testigos a decir que sí era esa persona, y que por alguna cuestión la parte o vamos a llamarle el compareciente, pues tiene ese problema, ¿sale? Y tres, con la presentación de identificación oficial vigente con fotografía, del cual agregará una copia al apéndice, ¿sale? Miren, hay ocasiones que te piden hasta el INAPAM, la credencial del IMSS, la licencia, la cartilla, te piden todos los medios posibles con los que te puedas identificar para evitar cualquier situación, ¿sale? Cualquier identificación que tú tengas, ¿sale? Te van a pedir para poder describir que efectivamente eres esa persona, ¿sale? Es que no pudo ser la INE. Bueno, a ver, tráigase todas sus identificaciones, tráete todas sus identificaciones, ¿no? Por eso también la ley señala que como identificación, el Código Civil señala que como identificación para acreditar nuestra personalidad pueda ser, por ahí está en el Código Civil, refiere que pueda ser, a ver si las encuentro aquí rápido, dice, uy, por aquí las tenía. Aquí está. Dice, dice, credencial para votar, el pasaporte, la matrícula consular mexicana, la licencia para conducir y la carta de naturalización. Dice, también las expedidas por autoridades educativas, las cédulas profesionales o de pasante. En su caso de varones, la cartilla de Servicio Militar Nacional y todas las demás reconocidas como oficiales. ¿Sale? Entonces, ahí también. O una credencial de la escuela también, por ahí, ¿no? Dice, en caso de menores, únicamente caso de menores, las credenciales expedidas por autoridades educativas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial. Entonces, cuando es un menor, ¿sale? Que, a ver, ¿cómo sé que eres tú? Bueno, pues la credencial que te expidió la escuela, ¿sale? Para acreditar, pues, alguna situación de identidad, ¿sale? Por ahí. ¿Dónde lo refiere? Acuérdense, el Código Civil, y está específicamente en el artículo 2.5 bis, que son los medios para acreditar la identidad de las personas físicas, ¿sale? Entonces, por ahí nos vamos con ese tema, ¿no? Y que todo va ligado, acuérdense, con el Código Civil, que es el que nos va a referir. Ahora bien, antes de que la escritura sea firmada por los comparecientes, bueno, podrán pedir al notario que se haga en ellas las adiciones o variaciones que estimen convenientes. Por eso es muy, muy específico que se cite a las personas con el notario, que el notario les lea la escritura, que el notario verifique cuáles son los efectos legales bajo lo que van a firmar, y si los comparecientes refieren que debiese poner una adhesión o algún cambio respecto a lo que se les dio lectura, ¿sale? Se va a hacer el cambio, ¿sale? Acuérdense que hoy en día, pues es mucho más fácil, ¿no? Todo ya está en la computadora, nada más es quitar
anexar, mover, cambiar, ¿sale? Se vuelve a imprimir y se vuelve a leer para que tengan la certeza las partes de lo que se está haciendo. Y con eso evitamos, jóvenes, cualquier malinformación que se pueda disponer respecto de alguna situación. Entonces, bueno, para eso es que podamos tener pues estos datos o esa certeza, ¿no? Por eso es que lo estamos haciendo con un notario. Pero recuerden que esta situación no solamente es del notario, sino que nosotros debamos entenderla para que nosotros cuando hagamos un contrato privado o un convenio privado, cualquiera que fuese la naturaleza, porque lo podemos hacer, ¿sale? Nosotros podamos disponer pues esa situación, ¿sale? Bajo esa indicación refiramos o vamos a referir que efectivamente pues sea de esa persona, ¿sale? Entendamos que son esas ideas para que nosotros, en caso de que tengamos que llevar ese acto jurídico ante un notario, pues ya hayamos avanzado en todo esto y no tengamos ningún problema en que el notario le pueda dar una validez para, pues, una escritura o cualquier acto jurídico, ¿sale? Para eso es, ¿no? No crean que es por otra cosa. Y bueno, una vez que ya se leyó toda esta acta, que ya se hicieron los cambios y demás, bueno, ¿cómo va a estar la firma de la escritura? Bueno, firmada la escritura por los otorgantes y los demás comparecientes, en el caso de que haya testigos, para lo cual deberá anotarse el nombre de quienes la suscriben. Acuérdense que es las personas que comparecieron y además la del notario. Inmediatamente sea o será autorizada por el notario previamente con la razón ante mí. Por eso decimos que las personas tienen que estar presentes con el notario, para que el notario les dé esa certeza, esa fe pública que él tiene. Y pues esa autorización que él va a hacer, bueno, pues va a ser con su firma completa y su sello, o en su caso autorizada definitivamente, ¿sale? Entonces, este es el dato con el que el notario le va a dar esa validez a ese acto jurídico, no solamente con la presencia de las partes que van a firmar la escritura, sino además tiene que estar firmada por él, autorizada por él con su firma, su sello y últimamente con un holograma o con un código QR, ¿sale? Estos van a ser los elementos para que esa escritura, ese acto jurídico tenga validez, ¿sale? Y bueno, indica también que cuando la escritura no sea firmada en el mismo acto por todos los comparecientes, siempre que no se deba firmar en un solo acto por su naturaleza o por disposición legal, el notario irá asentando el ante mí con su firma a medida que sea firmada por las partes, expresando la fecha en cada caso. Si hay algunos actos que pues no es necesario, o el notario va a describir que no va a ser necesario que todas las partes comparezcan en un solo momento, sino en distintos momentos. En cada una de estas comparecencias, el notario va a poner estas legalidades o estas legalizaciones. ¿Qué va a hacer? El notario irá sentando ante mí con su firma, su sello y su holograma. Y cuando todos lo hayan hecho, o todos hayan firmado, imprimirá además su sello, con lo cual quedará autorizada preventivamente o en su caso definitivamente, ¿sale? Esto, bueno, pues para que vaya pues complementando todos los datos legales o todos los requisitos legales que se requieren para pues acreditar que ese acto jurídico es válido, ¿sale? Para eso nos va a servir. En los actos jurídicos realizados a través de medios electrónicos, a través de los TICs, el notario la autorizará de forma preventiva ante la razón, ante mí y su firma electrónica notarial. El notario no podrá autorizar de manera parcial los actos realizados de forma electrónica. No, estos son exclusivamente en un solo acto. Las escrituras asentadas por un notario podrán ser firmadas y autorizadas por otro notario que legalmente lo supla o lo sustituya, siempre que se cumpla lo siguiente. 1. Ojo, acuérdense que los notarios pueden pedir licencia, pueden pedir algún permiso, les hayan revocado su mandato, cualquier otra situación. Otro notario puede continuar con esta escritura, sí,
con los requisitos siguientes. 1. Si la escritura ha sido firmada solo por alguno o alguno de los otorgantes ante el primer notario, aparezca puesta por él la razón ante mí con su firma, para poderle dar continuidad. Si no, no lo va a poder hacer. 2. El notario que lo supla o lo sustituya expresa el motivo de su intervención y haga suyas las certificaciones que el instrumento deba contener, con la sola excepción, en su caso, de las relativas a la identidad y capacidad de quienes haya firmado ante el primer notario y la lectura del instrumento a estos. Es decir, aunque se haya firmado por allá con una o con las dos personas, pero no se autorizó al final, el nuevo notario deberá volverlos a mandar a llamar para verificar que las personas que están realizando este acto jurídico estén autorizadas para ello. Si no, no les va a celebrar el acto jurídico, ¿sale? Tengan ustedes la certeza de que si el notario hizo bien su trabajo anterior, este notario tiene que validar que esa actuación, ese acto jurídico, sea válido. Y para eso, pues va a anexar los datos y va a requerir los datos que para él, pues requiera, ¿sale? Y bueno, ¿cómo se le va a autorizar o cómo se va a dar autorizado esa escritura? Es decir, que sea válida. Bueno, el notario debe autorizar definitivamente la escritura cuando, ojo, estén pagados los impuestos que causó el acto. Recuerda que todos los actos jurídicos que nosotros estamos llevando ante el notario, por la naturaleza de los actos jurídicos, puede causar impuestos, ¿sale? IVA, ISR o cualquier otro impuesto. Entonces el notario, acuérdense que el notario es la autoridad encargada para retener ese impuesto y en su momento enterarlo al fisco. Y el notario tiene que expedir un recibo fiscal o un documento donde el notario se haya exentado ese impuesto. Por ejemplo, si vamos a vender una casa y es una casa habitación, el notario puede disponer que en ese inmueble pueda haber exenciones de pago de estos impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si el notario identifica que la casa sirvió de habitación del que vende, debe de reunir los requisitos legales para exentar este impuesto, porque acuérdense que el que paga este impuesto es el que vendió, ¿sale? Es el que lo va a pagar. Entonces el notario va a decir, bueno, para exentar ese pago, usted que está vendiendo, que usted es el que va a recibir ese dinero, traiga, por favor, los documentos bajo los cuales se acrediten que están a su nombre, ¿sale? Los documentos que están a su nombre, ¿sale? Entonces, pues ahí dispone que esos documentos están a su nombre, respecto de esos bienes, y bueno, pues ahí se disponga que precisamente, pues, vivía y que, pues, la ley del impuesto sobre la renta exenta de la venta de bienes que eran de su habitación, o sea, de su casa, ¿sale? ¿Cómo lo acreditamos? Te va a pedir el notario el pago del predio, el pago del agua y tu credencial de lector que no tenga vigencia no menor a 6 meses, es decir, que tengas una credencial de por lo menos 6 meses que vives en esa casa. Una vez teniendo estos requisitos, el notario va a exentar ese pago de ese impuesto, ¿sale? Si no reúnes estas características, el vendedor, el que recibe el pago de esa venta, tiene que pagar un impuesto, ¿sale? Que será calculado por el propio notario y que deberá enterarlo, ¿sale? Por eso, pues, si no se pagaron esos impuestos, pues no puede autorizar definitivamente, ¿sale? Así. Y cumplidos aquellos requisitos que conforme a las leyes sean necesarios para la autorización de la misma. Bueno, ahí te va a pedir los cambios de traslado de dominio, te va a pedir un buen de requisitos. Estos para, pues, tenerlos ahí dispuestos, ¿sale? ¿Dudas? No, ninguna, profe. Mi parte. Vamos, creo que bien.
Esta autorización definitiva se pondrá al pie de la escritura, o sea, hasta abajo. El último dato, precisamente, es esta autorización definitiva, inmediatamente después de la autorización preventiva. Y contendrá el lugar y la fecha en que se haga, así como la firma autógrafa o electrónica notarial y sello electrónico en su caso. Esta autorización podrá ser suscrita por el notario que actúe en ese momento o por el titular del archivo. Sí, hay muchas situaciones en que el titular de la notaría no lo hace, por alguna situación mandan todo al archivo, entonces el titular del archivo tendrá que dar esa autorización definitiva para acreditar precisamente la situación, ¿sale? Esto en cuanto a esos datos se refiere, ¿sale? Los notarios se abstendrán de autorizar cualquier escritura si no está firmada por los comparecientes dentro del término de 30 días hábiles a partir de la fecha en que haya sido extendida en el protocolo ordinario. Es decir, una vez que se autorizó y que ya está en el protocolo ordinario, tienes 30 días partes para citarlos a cita para ir a firmar. En el protocolo especial y en el especial federal, el término será de 60 días hábiles. Transcurridos los términos señalados, la escritura sin autorizar quedará sin efecto y el notario pondrá al final del texto la razón no pasó e imprimirá su sello y su firma. Es decir, que esa escritura o ese folio va a quedar inutilizado, porque si bien es cierto, se tuvo el tiempo para ir a firmar, no lo hicieron las partes, entonces el notario, al ver que no hay pues esa disposición de las partes, pues el notario no le puede dar validez, entonces tendrá que poner, en vez de autorización preventiva o autorización definitiva, le tendrá que poner no pasó, y entonces ese folio queda, pues, si bien es cierto, no eliminado, sino queda castigado, porque debe de constar en el protocolo, pero es un acto que no se puede ocupar, que no es válido, pero que en su momento, pues, tuvo algunos datos. Y bajo esa circunstancia, al mandarlos a archivo, en su caso, allá el titular del archivo verificará si se le da continuidad a esa acta o a esa escritura, a ese acto o no, ¿sale? Dependiendo si las partes pues tienen esa intención de continuar o pues no. Eso en el caso de escrituras de actos jurídicos. ¿Qué pasa con los poderes notariales? Bueno, cuando se trata de un poder notarial, siempre que el poder contenga facultades de dominio relacionadas o limitadas a un inmueble, deberá dar aviso del otorgamiento al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. ¿Qué significa esto? Muchas personas, no sé por qué lo hacen, pero muchas personas refieren un poder notarial con actos de dominio. ¿Qué significa? Que la persona que represente a aquella con un poder notarial con facultades de dominio, esa persona a quien se le está atribuyendo ese poder puede vender, puede comprar, puede hacer lo que él quiera como si fuese propietario. Entonces, si nosotros tenemos ese dato o ese documento, bueno, pues podemos hacer lo que querramos, vender, regalar si ustedes quieren, porque es como si fuesen propietarios. ¿Qué es lo que hacen las personas? Mira, te voy a vender una casa o un inmueble, pero ese inmueble todavía no lo termino de pagar o cualquier situación, ¿sale? Te lo voy a traspasar. Pero como los traspasos de propiedades que aún no se han terminado de liquidar bajo un esquema financiero o Infonavit o Fobit, lo que ustedes quieran, como no existe ese tema del traspaso, porque es ilegal, lo que hacen las personas es vender con poder notarial, con facultad de dominio. ¿Sale? Esto para representar esa parte. Entonces quiere decir que esa persona ya es dueño. Ya, puede hacer lo que él quiera. ¿Que todavía no está liberado? Ah, bueno, pues es otra situación. Pero de que ya se vendió, ya se vendió. Pero como no existe un documento que sea válido bajo específicamente este tema, pues no puede venderse. ¿Sale? Por eso es que tiene un poder. Y esta persona va a acreditarse como propietario y deberá ser responsable de terminar de pagar este inmueble y una vez que esté liquidado, él poder hacer cualquier trámite precisamente con este podercito. Mientras no podrá hacer nada, mientras no se liquide.
Miren, estos poderes cuando son facultades de dominio, pues son ilimitados, ¿sale? Pueden toda la vida, ¿no? Pero tengamos en cuenta que si fallece el que se dio el poder, pues queda inválido, o sea, ya se terminó. Por eso es bien importante que se actúe en vida el poder dante, ¿sale? 2. Previo al otorgamiento de cualquier acto que implique la transmisión de dominio, en la cual cada una de las partes comparezca a través de apoderado, deberá verificar la autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance del mismo por los medios que considere más eficaces. Si dicho poder es de los que deben darse aviso al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, deberá consultar la base de datos de dicho registro mediante los sistemas establecidos al efecto. Sí, acuérdense que los notarios hoy día pues ya están actualizados en sistemas computacionales y que tanto el IFREM, el archivo, del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, bueno, pues también el notario inscribe sus claves y refiere si ese poder está registrado. Si está registrado, tiene la validez. Cuando hablamos de poderes de actos de dominio, ¿sale? De transmisión de dominio de inmuebles, deben estar registrados porque ustedes están previamente atribuyendo que a quien le entregaron ese poder es como si fuera el dueño. Entonces se tiene que inscribir y se tiene que tener un término, ¿no? Una validez, una vigencia de este poder notarial, ¿sale? Normalmente cuando es de transmisión de dominio son de por vida, ¿sale? O sea, no tienen vigencia, pero recuerden que debe de estar vivo el que emitió el poder dante, para, bueno, pues poder acreditar precisamente esta parte, ¿sale? Es como que la salvedad. 3. El notario ante quien se revoque o renuncie un poder que haya sido otorgado ante otro notario, aun cuando sea de otra entidad federativa, tendrá la obligación de comunicárselo por correo certificado o por cualquier otro medio indubitable de comunicación en el que conste de manera fehaciente el acuse de recibido respectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes, a fin de que haga la anotación complementaria correspondiente en el protocolo en que se contenga, y en su caso hará la misma comunicación al archivo en que se encuentre depositado el protocolo. Cuando el poder revocado o renunciado haya sido autorizado ante su fe, lo hará constar en nota complementaria en el instrumento original. Miren, ¿qué pasa? Como dije, muchas personas atribuyen poderes, ¿no? Como uno que yo tengo por aquí. Esta persona moral me atribuye que yo soy el apoderado, pero también esa persona moral puede quitarme ese poder. Y entonces, como yo tengo ese poder y son bajo varios años, pero me lo pueden quitar, se debe de mandar un aviso a ese notario que extendió ese poder que ya se revocó el poder, para que esa persona que emitió en primera instancia ese poder mande una anotación al registro el registro de poderes, para que ahí ponga, este poder fue revocado, ¿sale? Porque pues la revocación de ese poder tiene que ser igualmente ante una escritura, para evitar que este apoderado o representante legal a través del notario, si hace una actuación posterior a la revocación, pero pues que él a lo mejor no sabe, ¿sale? Pueda ser nula. Ya sabe, ¿no? Para evitar cualquier circunstancia. No sabes qué, revócaselo, no va a estar haciendo de la suya, porque él actúa como si fuera la empresa, como si fuera yo, entonces revócaselo. Y si él hace alguna actuación después de la revocación, bueno, pues entendamos como nulidad y tengamos que comprobar esa nulidad con la revocación, que no se te olvide, ¿no? Esa parte, para evitar cualquier situación. Adicionalmente, si el poder hubiese sido inscrito ante el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, el notario deberá dar aviso a dichos registros de la revocación o renuncia en igual plazo mediante los sistemas establecidos al efecto. Ahí no hay problema. Los avisos al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales deberán contener nombre completo del notario, carácter, número y lugar de residencia,
el número de instrumento, la revocación o renuncia, en su caso el volumen y la fecha, el nombre completo, la nacionalidad y clave única de registro de población de los poderdantes y apoderados, tratándose de personas jurídicas colectivas, su denominación o razón social, el tipo de poder y facultades conferidas, su vigencia, todos, ¿no? Todos los datos. Se prohíbe a los notarios revocar o modificar el contenido de una escritura mediante razón complementaria. Entonces, ahí, si el notario va a revocar o modificar el cambio, no lo puede hacer con una razón complementaria. Tiene que ser una nueva escritura, ¿sale? Para establecerse así. Por eso dice, deberá extender nueva escritura y hacerla constar en nota complementaria en la escritura anterior. No, pues, sí, me equivoqué, vamos a hacer una nota complementaria, una razón complementaria. No. Tiene que hacer una nueva escritura, haciendo referencia a la anterior, pero en esta nueva, en una nueva escritura, ¿sale? Por ahí tengamos esos datos, ¿no? Miren, aquí le vamos a dejar esta situación. Les voy a dejar una actividad, jóvenes, porque vamos a ver también otro acto notarial, que son los testamentos. Y que, bueno, pues acuérdense que cada año viene un mes de septiembre, que es